Gloria sea al nombre de Jesús. Gloria al que vive y reina para siempre. Hay poder en el nombre de Jesús. Toda la gloria y toda la honra sea para Dios. Alabado sea su nombre. La Biblia dice: y oí una gran voz en el cielo que decía: aleluya, salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea con cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Dios les bendiga grandemente. Soy el hermano Lisandro Andrade y esto es Ministerio Evangelístico. El tiempo está cerca, donde glorificamos y exaltamos el nombre del Señor con la predicación de la palabra. No para hablar locura, sino para hablar lo que la palabra de Dios dice. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Alguna vez, amados hermanos, ha tenido dudas de su salvación? ¿Alguna vez usted ha pensado que usted no es salvo? O tal vez alguien le ha dicho que si usted no está haciendo nada en la iglesia, usted no va a alcanzar la salvación. Pues hoy estaremos hablando de este tema muy importante, el cual es los fundamentos principales para recibir la salvación. Gloria sea al nombre de Jesús. Y para ello, amados hermanos, vamos a leer la palabra del Señor en Romanos capítulo 10, versículo 9. Lo leemos como está escrito: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice la palabra del Señor. Gloria sea al nombre de Jesús. Los fundamentos principales para recibir la salvación. Ese es el tema de hoy. En estos tiempos, amados hermanos, que estamos viviendo, muchos han cambiado, oiga bien, el concepto de lo que es alcanzar la salvación o de cómo ser salvo. Gloria sea al nombre de Jesús. Lo han cambiado a través de costumbres, a través de pensamientos, a través de mandamientos, a través de enseñanzas de hombres. En muchos lugares, amados hermanos, enseñan cosas que no están escritas en la palabra de Dios. Cosas que no tienen fundamento en la Biblia para alcanzar la salvación. El Señor Jesucristo dijo en Marcos capítulo 7, en el versículo 7, escuche bien: en vano me honran, dijo el Señor, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Esta es una de las cosas que más le desagrada al Señor, oiga bien, porque las personas enseñan cosas como doctrina, los mandamientos, los pensamientos de hombre, las enseñanzas de hombre, los enseñan como fundamento de la palabra del Señor, lo cual no puede ser así, porque es una vanagloria. Esa honra es vana para el Señor. Eso es lo que está diciendo este versículo. Alabado sea el nombre de Jesús. Muchos enseñan, oiga bien, amados hermanos, que si usted no pertenece a tal denominación, usted no es salvo. Que si usted, oiga bien, no celebra el orden del culto como ellos lo celebran, entonces usted no va a recibir la salvación. Todas estas cosas se enseñan ahora en las iglesias. Alabado sea el nombre de Jesús. Otros enseñan que si usted no bautiza o no es bautizado de la forma en que ellos dicen, usted no va a obtener la vida eterna. Pues yo quiero decirle a todas esas personas que Cristo no viene por denominaciones, no viene por nombres, no viene, amados hermanos, por todas esas cosas, sino por una iglesia que se está guardando sin mancha y sin arruga de todo lo que es la vanidad del mundo. Gloria sea al nombre de Jesús. Todas estas cosas se están enseñando en las iglesias. Algunos pelean, amados hermanos, que si usted aplaude o no aplaude en el culto, usted está mal. Otros enseñan como doctrina de que se debe de cantar o no se debe de cantar con instrumento. Y eso no es el fundamento de la salvación. Eso no es lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo, ni tampoco los apóstoles de la iglesia primitiva. Alabado sea el nombre de Jesús.
Algunos también, amados hermanos, dicen estas palabras: solo Dios sabe si vamos a ser salvos, o hasta el día de la muerte o el día del arrebatamiento me voy a dar cuenta, dicen muchas personas, si soy salvo o no. Bendito sea el nombre del Señor. Y todos estos conceptos, todas estas enseñanzas, todos estos pensamientos que han venido rodeando, oiga bien, a la iglesia, amados hermanos, a la iglesia evangélica, ha hecho que muchos duden de su salvación. Ha hecho que muchos se descuiden de su salvación. Gloria sea el nombre de Jesús. Han llegado hasta pensar que ellos no están haciendo nada en la iglesia donde se congregan y se apartan lastimosamente del camino del Señor por los mandamientos y por los pensamientos de los hombres. La Biblia no dice que vamos a ser salvos. La Biblia enseña que nosotros ya somos salvos, dice la palabra del Señor. En Efesios capítulo 2, versículo 8 dice la Escritura: gloria sea el nombre de Jesús, que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Yo quiero decirle, amado hermano, que a Dios le ha placido salvarlo a usted, le ha placido darle ese regalo. Se congregue donde usted se congregue. Si usted se está guardando para el Señor, usted es salvo por gracia. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí tengo una pregunta: ¿cómo se recibe la salvación? La Biblia, amados hermanos, la palabra de Dios es la guía espiritual, la que nos enseña cómo recibimos la salvación. Es la guía espiritual donde encontramos, oiga bien, la respuesta: ¿qué debemos de hacer para ser salvos? ¿O qué debemos de hacer para mantener esa salvación ahora que ya estamos salvos en la gracia del Señor? En la Biblia encontramos a 3 personas, amados hermanos, que hicieron la misma pregunta, pero de diferente manera. Ellos preguntaron lo mismo, amados hermanos, de diferente manera, con esta intención de cómo se obtenía la salvación, cómo se obtenía la vida eterna. Y estos 3 hombres, oiga bien, recibieron su respuesta a través de los apóstoles, a través del Señor Jesucristo. Uno de ellos, amados hermanos, lo encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, allí por el versículo 17, encontramos al joven rico, gloria sea el nombre de Jesús, que este joven le preguntó al Señor y le dijo: maestro bueno, ¿qué debo de hacer, oiga bien, para recibir la vida eterna? Y el Señor le respondió que hay que guardar los mandamientos. Si nosotros queremos ser salvos, debemos de guardar los mandamientos, no adulterar, no fornicar, no levantar falso testimonio, honrar a nuestros padres, bendito sea el nombre de Jesús, no decir calumnia, no tener idolatría, está dentro de los mandamientos para recibir la vida eterna. En Lucas capítulo 10, versículo 25, amados hermanos, también encontramos a un intérprete de la ley, oiga bien, que este hombre se la quiso llevar de vivo probando al Señor. Y este hombre, para probarle, dice que le dijo: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Este hombre, sin saber, hizo una excelente pregunta, pero con una mala intención. La pregunta de él era para ver en qué atrapaban al Señor, pero hizo una excelente pregunta. Estos hombres intérpretes de la ley, amados hermanos, eran expertos, oiga bien, en las enseñanzas de la ley de Moisés, en las enseñanzas de la Escritura. Y el Señor sabía esto, y el Señor lo puso a contestarse a él mismo y le dijo: ¿cómo lees? ¿Cómo entiendes tú? Entonces aquel hombre respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, contestó este intérprete de la ley. El Señor le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás.
¿Por qué? Porque no basta con saber interpretar las Escrituras. Usted puede ser un gran interpretador de las Escrituras, puede ser un gran predicador, puede ser un buen maestro para enseñar la palabra, pero lo que el Señor quiere es que nosotros amemos a Dios de todo nuestro corazón y que amemos también a todos aquellos que están alrededor nuestro, a nuestros prójimos, así como nos amamos nosotros mismos. Haciendo esto, dice el Señor, vivirás. Haciendo esto, vamos a alcanzar la salvación, la vida eterna. Gloria sea el nombre de Jesús. En el libro de los Hechos, en el capítulo 16, amados hermanos, en el versículo 30, también encontramos al carcelero que le preguntó al apóstol Pablo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Esta es la pregunta más importante que debería de hacerse todo ser humano. Todo aquel que no tiene la salvación debería de preguntarse: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pero lastimosamente, ahora en este mundo, la juventud, las personas preguntan cómo hacerse famoso, cómo hacer dinero. Preguntan cosas que no tienen que ver con la salvación. La pregunta más importante en su corazón debe ser: ¿qué tiene que hacer para ser salvo? Gloria sea el nombre de Jesús. Oiga bien, amados hermanos, si hubieran muchos que salvan, amados hermanos, el apóstol Pablo y los apóstoles hubieran evitado tanto problema, tanta discusión que se ha venido dando a través de los tiempos. Bendito sea el nombre de Jesús. Ellos hubieran evitado todos estos problemas y hubieran dado muchos nombres de salvadores. Ellos hubieran dicho, o le hubieran dicho al carcelero: cree en María, cree en José, cree en Jesús de Agata, cree en Jesús del rescate. Bendito sea el nombre del Señor. Cree en San Caralampio, alabado sea el nombre de Jesús. Cree en el Papa de Roma. Pero esa no fue la respuesta que le dio el apóstol Pablo a este hombre, sino que le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bendito sea el nombre del Señor. En el libro de los Hechos también encontramos en el capítulo 4, versículo 12, que el apóstol Pedro, amados hermanos, oiga bien, lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pedro lleno del poder del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo lo hizo hablar y le dio una palabra, y este hombre lleno del Espíritu de Dios dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. El apóstol Pablo, amados hermanos, le escribió a los romanos los dos fundamentos, podemos decir, principales para alcanzar la salvación, para que usted pueda recibir la salvación. Bendito sea el nombre de Jesús. Para quitarle toda duda a todo aquel que piense que no es salvo, a todo aquel que piense que ha perdido la salvación. Claro que estos dos fundamentos, oiga bien, van acompañados de otras cosas, lo rodean otras cosas, amados hermanos. ¿Y cuáles son estas cosas, amados hermanos? Que debemos de congregarnos, debemos de guardarnos en paz y en santidad, debemos de cumplir el orden de la santificación. ¿Y cuál es el orden de la santificación? Pues guardarnos en espíritu, en alma y en cuerpo para el día de la redención de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor, el primer fundamento, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Este es el primer fundamento, que Jesús es el Señor, no el Salvador, sino el Señor. ¿Por qué? Porque la confesión de fe que hacían los antiguos cristianos era decir que Jesús era el Señor, aceptarlo como su Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. El hombre no tiene que hacer cosas grandes. Usted y yo no tenemos que hacer cosas grandes y difíciles para alcanzar la salvación. No tenemos que subir al cielo, no tenemos que escalar hasta allá arriba, ni descender a las profundidades del infierno para alcanzar la salvación, porque eso ya lo hizo Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Lo que el Señor está pidiendo es una fe sincera. Alabado sea el nombre de Jesús. Creer de que Él es el Señor, creer de que Él es el Hijo de Dios, y entonces obtenemos la salvación.
¿Por qué, amados hermanos? Aquí está la respuesta. La Biblia llama a Jesús unas 16 veces como Salvador, pero lo llama más de 450 veces como Señor. Oiga bien, muchas personas quieren que Jesús sea su Salvador, quieren que lo salven, quieren obtener la salvación, pero muy pocos lo quieren aceptar como su Señor. Muy pocos quieren someterse a su voluntad. Bendito sea el nombre de Jesús. Señor significa tener poder, tener dominio, tener autoridad. Es decir, que confesar a Jesús como Señor es declarar que Él es igual a Dios, que Él es Dios y que Él es digno de la adoración. Confesarlo como Señor es someterse a su voluntad y a obedecerle. Y ahí está el problema, que muchos quieren ser salvos, pero no someterse a la voluntad de Cristo, ni tampoco obedecer sus mandamientos. Alabado sea el nombre de Jesús. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo, que si usted y yo lo reconocemos como nuestro Señor públicamente, entonces seremos salvos. Alabado sea el nombre de Jesús. Confesarlo es la evidencia de la fe. El Señor dijo en Mateo capítulo 10, versículo 32: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, oiga bien, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bendito sea el nombre de Jesús. El segundo fundamento de la salvación es creer en tu corazón. ¿Qué cosa debemos de creer? Que Dios le levantó de entre los muertos. No solamente es creer, sino creer que Él resucitó. En estos tiempos que estamos hablando, amados hermanos, o que estamos viviendo, podemos decir, hablando de las predicaciones, hablando de los temas, muy poco se predica de la resurrección de Cristo. Ahora se habla más de dinero, se habla más de unción, se habla más de poder, se habla más de brincar en las iglesias, bendito sea el nombre de Jesús, pero no se habla de la resurrección de Cristo. El que Cristo haya resucitado entre los muertos era el tema principal de la predicación de los apóstoles. Lo que ellos predicaban era a Cristo resucitado de entre los muertos, y ahora muy poco se predica ese tema, amados hermanos. ¿Por qué? La resurrección es la prueba de que Jesús es el Hijo de Dios. Es la prueba de que Él es quien dijo ser el Hijo de Dios, el Salvador de este mundo. Alabado sea el nombre de Jesús. Aceptar a Jesús, amados hermanos, en recibirlo en el corazón, pero creer que Él se levantó con poder de entre los muertos, que Él venció la muerte y ahora tiene las llaves del Hades. Alabado sea el nombre de Jesús, y de la muerte. Bendito Dios, aleluya. Cuando hablamos de la resurrección, amados hermanos, tenemos la convicción de que somos salvos en nuestro corazón. Alabado sea el nombre de Jesús. Hablar de que Jesús resucitó es uno de los temas principales para la salvación. ¿Por qué? Porque Dios ha aceptado el sacrificio de Jesucristo, amados hermanos, por nuestros pecados, cuando Él se levantó de entre los muertos. Gloria sea el nombre de Jesús. Por eso la Biblia dice en Hechos capítulo 4, versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio, oiga bien, de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Cuando ellos predicaban a Cristo resucitado, la gracia de Dios era sobre cada uno de ellos. Bendito sea el nombre de Jesús. La salvación, amados hermanos, se resume en dos cosas: en confesar el señorío de Cristo y en creer en el corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, que Dios envió el Espíritu de vida, alabado sea el nombre del Señor, sobre él, y se levantó de la tumba al tercer día. Gloria sea el nombre de Jesús. La salvación está en tu boca y en tu corazón, no en la doctrina de los hombres, no en los pensamientos de los hombres, no lo que se le ocurra a cualquiera por ahí, no, sino en la palabra del Señor. La Biblia dice: y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Si usted lo ha confesado, si usted ha creído que Dios lo levantó entre los muertos, usted es salvo. Alabado sea el nombre de Jesús.
Y si hay algún amigo que me está viendo ahí y no tiene la salvación todavía o se ha apartado del camino del Señor, hoy puede hacer la confesión de fe y decirle al Señor Jesús que cree que Él es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos y que perdone todos sus pecados y que escriba su nombre en el libro de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Espero en el Señor que estas predicaciones, estas enseñanzas sean de bendición para cada uno de ustedes. Gloria sea el nombre de Jesús. Usted también puede compartir estos mensajes con personas que conozcan, que necesitan esta palabra para que sea de bendición a muchos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendiciones de parte del hermano Lisandro y del ministerio evangelístico. El tiempo está cerca. Hasta la próxima. Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amén y amén.